Carlos, te invito a que participemos juntos en esta charla formal o informal. ¿Cómo la planteas Sería vos? un poco los antecedentes de la anexión de Quequén a A Necochea. Necochea. Y estamos en un parador nuevo, precisamente donde o finaliza o termina la 227, que es la que une Necochea, en este caso ya Quequén, con Lobería, hasta la 226 para irse a Mar del Plata o a Balcarce o a Tandil, ¿no? Y no es casualidad que estemos acá, digo, No, porque esto era territorio de Quequén. sí, era territorio de Lobería en su momento, antes del pase de Quequén al partido Lobería. Ujú. Y bueno, hoy en Secreto de Necochea vamos a revelar los antecedentes, porque hubo antecedentes de, de distintas formas de pasar Quequén a depender del partido de Necochea Sí, en señor. otros tiempos, ¿no? Ya había algún antecedente, primero en un canje que quiso hacer Necochea con Lobería, darle la parte de San Cayetano y que Lobería le diera la costa, no pudieron terminarlo ese canje y bueno, eso creo que fue por el 2030. Claro. En realidad, cuando todas estas tierras fueron dadas a Narciso del Valle, quien era, digamos, el poseedor del territorio de lo que es hoy Lobería. Sí, pero la de Quequén no. No, bueno, ahí está la gran discusión. El río Quequén siempre fue un límite Con Necochea, natural, sí. un límite natural con Necochea, pero también, si nos remontamos a la historia, también en cuanto a los indígenas, a todos aquellos que no podían acceder hacia el norte, sería de alguna manera. Por eso ya fue un límite natural. Y desde los albores, 1823 en adelante, ya todos pretendían, sobre todo la gente de Lobería, que tuvieran una fundación, un lugar sobre el río Quequén. Sí, la cabecera que fuera la cabecera del partido de Lobería, porque esta era un lugar lleno de lobos marinos en su momento. Después, bueno, la explotación, vio cómo desaparecen las cosas, así pasa con el tiempo. Exacto. Y había un señor, José Manuel Guerrico, que era el propietario de toda esta tierra, un señor muy poderoso, ¿no? Porque fue senador, jefe de policía y también un creativo, porque él fue el que invirtió para desarrollar el primer tren que iba desde el Teatro Colón a la estación La Croce. Pero no quería saber nada de que Quequén fuera cabecera del partido. Claro. Cientos de discusiones hubo. Siempre. Pero cuando vos te remontás hacia atrás, en 1823 se crea el fuerte de Tandil. Sí. Después, en 1832, el de Azul. Es decir que se avanzaba sobre tierras inexploradas o totalmente originales. Eso generaba, por eso del Valle, quien era el que comandaba toda esta zona antes de la propiedad de Guerrico, y siempre intentaba llegar hasta el río natural, que era el río Quequén, que por eso Creo que lo había descubierto el jesuita Carrier. Exacto. Cuando uno va viendo la historia y uno dice, la pucha, cuántas cosas fueron sucediendo y sobre todo algo que a mí me llama la atención. Los oriundos del partido de Lobería o la Gran Lobería, tal cual lo llamaban, siempre lucharon por tener un pueblo, fundar un pueblo sobre el río y nunca se les fue dando cabida a esta historia, ¿no? Qué increíble. Quizás sea Guerrico, como decías vos. No, una oposición tenaz Guerrico y no era Guerrico solo. No olvidemos que ellos representaban una logia, eran masones y bueno, en ese tiempo la masonería era algo normal en estas fundaciones. Sí, señor. Y bueno, ellos de ser masones se protegían y no querían que entre otra logia masónica y por eso mantuvieron lo que fue después, hoy en día es el Club Avirazón, que son todos descendientes de esta gente, donde tuvieron el Hotel Quequén y distintos castillos que le decían que eran de la época de Biarritz, digamos, parecido a Biarritz
Francia. Sí. Y entonces, bueno, Quequén se vio sumido, arrinconado, ¿no? Quequén, pero igual el puerto fue de a poco evolucionando. Creciendo. Fue creciendo. Porque usted sabe cómo se dividen las tierras, ¿no? Sí. El rico padre tenía tanto, el hijo, que después donó al Museo de Arte Argentino, donó toda una serie de cuadros del padre, Sí. muy importante. Y bueno, se fueron dividiendo hasta que algunos se deshicieron de la tierra y bueno, se fue fundando una ciudad. Claro. Una ciudad desparramada en su momento. En su momento. En 1915 nos llama la atención que ya son los primeros de decir, che, les damos lo que vos decías, 50.000 hectáreas y nos dan, siempre Necochea le pide al partido de Lobería Quequén, a cambio de 50.000 hectáreas, donde incluye la famosa estación San José y el Palomar que pasarían a lo que es el partido de Lobería. Y Quequén al partido de Necochea, ya en 1915. Cuando vos ves el río, Quequén hacia río arriba sería, el Palomar y San José son partidos de Necochea porque están al sur, digamos, del Quequén. Y Quequén, la ciudad de Quequén, está al norte del río. O sea, y querían hacer un trueque, por supuesto. La gente de Lobería dijo, no, pará, porque no consultaron, no hicieron saber cuál era el motivo sin consulta previa. O sea, los acuerdos entre intendentes o gobernadores o senadores y diputados que ya planteaban una situación, Marcelo, la importancia del puerto, creo claro, yo, ¿no? Pero no solo, Marcelo, fíjese algo, porque nosotros cuando hablamos alguna vez con el extinto Rodríguez, que es el intendente de Lobería, Sí, señor. Necochea quería toda la costa y le daba la parte de sierras a Lobería. A Lobería. O sea, era una lógica que tenía en ese momento de decir, bueno, nosotros tenemos toda la costa y manejamos toda la costa y ustedes manejan el ejido central, ¿no? Digamos, Claro. la parte central. Pero no hubo acuerdo, bueno, en ese momento no hubo acuerdo cuando fueron las 50.000 hectáreas y después le sacaron a Lobería, le volaron de un plumazo cuando se crea el partido de Miramar, ¿no? General Pueyrredón creo que es. Claro. No, General Pueyrredón y después Miramar también, Alvarado. Bueno, General Alvarado. Que también en un momento quisieron anexar parte del partido de Lobería a General Alvarado. O sea, Lobería evidentemente le sacó territorio. Claro, pero fue siempre de alguna manera cercenada en cuanto a su territorio original. Por una ¿no? cuestión de distancia, ¿no? De distancia de lo que es hoy en día, si nos ponemos a analizar, la distancia que tiene la ciudad cabecera de Lobería hacia la costa, ¿no? Digamos, entonces cualquier pueblo que quiera desarrollarse depende de una ciudad que está a 40, como en este caso Arenas Verdes, que siguen protestando porque está lejos de la ciudad cabecera, y ningún intendente va y dice, bueno, yo voy a poner determinada autonomía, le voy a dar a Arenas Verdes, voy a crear un subintendente, no sé cómo podría ser. Lo mismo pasaba con Quequén en ese momento, que era pero problemático ser delegado de Lobería en Quequén, cuando no tenía ningún medio. Yo lo corroboré personalmente porque tenía un amigo que se llamaba Boiro, que después estuvo en la central eléctrica, y él comentaba, él estuvo un par de años y dice, no tenía ni para una camioneta, nada, no tenían material para nada. Exacto. Y todo lo que necesitaban ellos tenían que recurrir, que en ese momento no había un teléfono, hoy hay un montón de medios de comunicación más rápido, está todo pavimentado, bueno, ha cambiado mucho eso. Hasta que en 1979 ya se da el golpe definitivo, sí, ¿no? Pero hubo anterior otro. ¿no? En 1969, en 1959 también se intentó, ahí es donde entra Alvarado a sacarle como 30 y pico mil hectáreas también. O sea, siempre. Y después en el 66 hubo un pedido de vecinos. Exacto. Para pasar a Necochea, pero eran los campos cercanos a Quequén, digamos. Sí. Era aquellos que tenían los hacendados que veía que un tema a tratar era más difícil tratarlo ya tan lejos con Necochea, con Lobería y con Necochea. Recordemos que estamos hablando de casi 50 kilómetros entre Quequén y la ciudad de Lobería. Por supuesto, cruzando el río es mucho más fácil.
cosa lo cual, si vemos la realidad hoy, no fue fácil en cuanto a distancia, no sé en resultados, ¿no? Y ha cambiado mucho. Ya vamos llegando a lo que fue, digamos, todos son decisiones políticas, ¿no? Obviamente. Hay una decisión política en el gobierno de Saint-Jean. Exactamente. En el gobierno de Videla, ¿no? Porque es año 79. Sí, señor. Y a pedido de vecinos locales, ¿no? Se contempla la posibilidad de anexar a Necochea. Sí. Y bueno, estamos hablando de 1979. 1979. Es más, la primera ley que pasó ya definitivamente Quequén a Necochea fue en mayo de 1979, el 22 de mayo, la ley 9327. En los argumentos que pusieron, dice, después de un estudio realizado con celeridad, no sé yo cuándo, pasado un año, en junio de 1981, tuvieron que hacer otra ley, la 9710, porque en ese famoso estudio habían quedado tierras mal divididas, sí, mal el formato. Creo que 1980. Estamos leyendo porque esta es parte de la historia. 1981, el error de cálculo debe sancionarse por promulgarse la ley 9710. Para incorporar una parcela rural del partido de Necochea. O sea, el famoso estudio entonces no había sido tan eficiente, ¿no? Usted sabe que después, cuando se va a Saint-Jean, viene Gallino, creo que es el gobernador, sí, y le piden pasar más tierra a Necochea. Pero bueno, el gobernador la negó y listo, ¿no? A mí me llama la atención, y esto que has encontrado vos, el estudio que has realizado para llevar adelante esto, la cantidad de veces que la gente de Lobería intentó a través de distintas formas, pero siempre con la ley, digamos, ¿no? Nunca, hoy serían piqueteros, pero no existía ese concepto, siempre fue la gente de Lobería de tratar de ir por las buenas, como se dice habitualmente, cosas que no lo han logrado durante embates continuos que fueron a raíz de la creación del puerto. También Lobería tenía una distorsión, porque ellos querían y no querían. Ellos aprobaron la ley de restitución, porque esta ley fue creada en un gobierno militar, en el gobierno militar que es, sí, digamos, castigado por toda la tierra prácticamente, por los desaparecidos, por la desaparición de los derechos humanos. Sí. Y bueno, y sin Cámara de Senadores ni diputados. Claro. Y bueno, entonces aprobaron la Cámara de Diputados, creo que fue así. Después, cuando pasa a la Cámara de Senadores, Lobería, que tenía el visto bueno para pasar a hacer a recuperar Quequén, no interviene, no mueve más el expediente y queda así a foja cero. ¿Por qué motivo fue eso? Porque tenían miedo que la cabecera iba a ser Quequén, porque la cantidad de habitantes de Quequén ya superaba lo que era Lobería, hoy creo que la duplica. En ese momento, sí, hoy están parejos. No, me parece que la duplica, no sé, vamos a ver el censo. Claro, este año el censo, pero cuando vos miras las elecciones... En ciudades, pero cuando vos ves las elecciones, la cantidad de gente que vota en Quequén y la cantidad de gente que vota en Lobería tiene una cantidad un poco superior de electores. Rural. Claro, ahí está el tema. Y segundo, mucha gente que vive en Lobería por ahí no tiene el domicilio legal, por eso no votan también, ¿no? Son cuestiones, por eso el censo es fundamental este año, digo, para poner en claro... Uno mismo que hace años que está en Quequén y ve lo que va modificando. Claro, tu caso vos vivís en Quequén. Claro, va viendo cómo modifica la cantidad de pobladores y cómo se va incrementando. Sí, antes antes eran, digamos, como islas. Estaba la isla de Estación, la isla de ahí de Seis Esquinas, un poquito en la playa. Ahora está casi y todo... El centro. Y el centro. Y ahora está todo conectado, digamos, todo poblado. Así que ha cambiado mucho. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo una reseña histórica
de cómo fueron ocurriendo los hechos, las justificaciones que se dieron para hacer el pase. Otros dicen no, porque Sallén tenía una novia acá en Necochea, entonces a pedido de la novia él anexó. Pero había datos, había historia, había alguno que influyó en Sallén para lograr eso, para llegar al pase de que queda. A ver, tengo una pregunta. ¿Una ley cómo se modifica? ¿Con otra ley? Sí, Digo, ¿no? Porque sí. Y encima una ley, en gobierno no constitucional, sí, gobierno de facto, si querés, de alguna manera, donde no estaba la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, y hacen dos leyes, el 79 y 81, ¿para qué? Para anexar Quequén a Necochea. Y si se cambia, y si se hace una ley, ahora, ¿estarán dadas las condiciones políticas, sociales, para que Suponete, ¿vuelva al partido de Lobería? No, yo no creo que para que vuelva al partido de Lobería ya es imposible. Es ¿Debido? imposible, porque A ver, ¿cuál es tu mirada? la opinión de la gente es que quieren ser un nuevo partido. Vos decís la gente de que vive... La que vive en Quequén, que es la que decida. Finalmente, si no decide la gente que vive en el lugar, es inútil. Ellos hicieron una consulta y en el 94 que fue la consulta... Señor. Y bueno, y decidieron... 2004. 2004. O 2004. Sí, cuando gobierno de Molina. Molina, sí. Y bueno, ellos decidieron que sí, querían ser un nuevo municipio. Claro. No autonomía, porque la palabra autonomía la inventó alguien que dijo autonomía, pero autonomía sería un país nuevo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no se puede hacer, una provincia nueva. No, claro. Entonces, bueno, sería un nuevo municipio. Pero la gente quiere eso, no quiere volver ya. Lo vería que hubiera sido lo más sencillo en algún momento. ¿Con una nueva ley? Claro, con una nueva ley restituirlo. Entonces, acá, usted me dice, ¿y es factible un nuevo municipio? Sí, es factible. Es factible porque Quequén tiene de todo. Y es organizar, ¿no? Un partido primero con escasa cantidad de políticos y organizarlos para que darle los servicios esenciales. ¿Qué hace la municipalidad? ¿Qué le da la municipalidad? ¿Qué le tiene que dar? Servicio de residuos para recolección de basura, la limpieza, al alumbrado, que lo está dando la usina, pero es una concesión que da el municipio a la usina. Alumbrado, barrio y limpieza. Sí. ¿Y salud? Se agrega acá salud porque en los gobiernos sucesivos, cuando este hospital de Quequén era provincial, lo han municipalizado. Obviamente. Hay un grave error aceptar que municipalicen un hospital porque no hay medios. En una población chica no hay medios para subsistir. Para dar un buen servicio de salud. Después han creado alguna otra nueva tasa de seguridad, cuando eso lo tendría que dar la provincia, por eso está la policía provincial. Claro. Han creado tasas para crear puestos de trabajo, que quizá en estos lugares se necesite el puesto de trabajo porque hay desempleo. En el caso de Quequén, no tanto, porque acá lo que falta es el desarrollo portuario, en industria, ¿no? En industria de valor agregado. Y fíjese, porque yo tengo acá, no sé cómo estaremos de tiempo. No, bien. Había los comentarios que venían, Percario dijo, vamos a hacer las gran ciudad del sur de nuestra provincia. Cuando anexa Quequén. Al otro año se le cae el puente. Se medio mufa. Claro. Bueno, pero las opiniones de distintos digamos, de personalidades importantes y empresarios era que que Quequén tenía que desarrollar todo el conjunto. O sea, hablaba Ardanás porque él hacía máquinas, estaba en Necochea, pero él estaba muy contento que venga Quequén porque se le veía un desarrollo industrial. Hablaba el del astillero Banoli también, que ya estaba funcionando, que es lo mismo ahora, está funcionando igual, ¿no? Digamos, ya viene funcionando hace 50 años, creo que están los descendientes. Y después hablaba Yelpo, un político, pero hablaba mucho de Necochea. Y normalmente que si uno quiere decir, bueno, vamos a anexar vamos a anexar Arenas Verdes, ¿viste? A todos les gusta
Sí. chuparse y ser superior al otro lugar. Entonces, exacto. pero en cuanto le han errado, ellos en cuanto a lo que han hablado de que iba a desarrollar que le han errado. Mismo el astillero Banoli no decía eso, él decía, no me interesa de quién depende, pero sí lo que me interesa es que se apoye la industria. Claro. Y nunca se lo apoyó, fíjese No, lo que es, no. ni tiene acceso pavimentado Banoli. No, exactamente. Fíjese el astillero, y ahora están peleando, ¿no? ¿Viste? Tienen bastantes trabajadores, Sí, creo que vos le sí. hiciste un reportaje. Sí, sí. Bueno, estos son los antecedentes Claro, hasta esta época. hasta Yo esta creo época. que vamos a hacer una segunda Yo quiero parte, dejar, ¿no? sí, por supuesto. Pero Esto. quiero dejar un dato para pensar o dejar pensando. 20.000 habitantes, 20 y pico mil habitantes será hoy. Bueno, el censo nos demostrará cuándo. Ahora, cuando vos ves, bueno, ¿qué es lo que anexaron a Necochea? 4.500 hectáreas son. Sí. Bien, o sea que no hay territorio de campos, muy pocos en No, es general. urbano esto. Es urbano hasta Costa Bonita, que también, digamos, quintas más que campos en realidad, ¿no? Lo que era alrededor de Quequén original. Fue eso lo que se agregó. Por supuesto, Igual incorporando Costa Bonita, ¿no? Igual Dentro fue del un partido. descontrol porque no se normalizó cómo iba a desarrollar la urbanística, dónde iban a estar sin planificación. los depósitos de cereales, Bueno, la el acceso a fábrica, puertos. el acceso. Bueno, esperemos que ahora, con el crecimiento que está teniendo el puerto de Quequén, porque señor. evidentemente hay un crecimiento importante, y hoy en día, cuando hablamos, quiero meter algo que es distinto a esto, ¿no? Porque de lo que estamos hablando. Quiero meter ahora algo con la guerra de Ucrania y Rusia, Sí, que hay problemas con el combustible. Entonces ahí ahora empezó a haber un raleo con los camiones, ¿no? De gasoil. Qué bueno que estaría el tren, ¿no? bueno. Con ¿viste? una máquina no Que gasta llegaba tanto. a que llega. Quequén fue el primer lugar que llegó para después estar en Necochea, y cuando se retiró el tren o lo retiraron, la última estación y bastión fue Quequén siempre. O Sí. sea, que tiene su historia. Bueno, el otro día hicimos la lamentable realidad Sí. de la estación de Quequén, ¿no? La lamentable. Y prometemos seguir Sí. con El partido de Lobería y Quequén. Secreto de Necochea. Secreto de Necochea, Ya, canal la segunda parte. de YouTube.